bien, pues ya hemos demostrado entonces que para todo número entero mayor que 1 existe una descomposición en primos, que siempre se pueden descomponer en primos los números enteros positivos. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora tenemos que ver que esta descomposición es única. De nuevo, única salvo acomodo, ¿no? O sea, con única quiero decir que los factores son los mismos, o sea, no se puede descomponer un número entero en factores primos de tal manera que sus factores primos sean distintos, ¿no? A eso me refiero con única. Desde luego, como la multiplicación es conmutativa en los números enteros, pues podemos cambiar el orden de los factores, y aquí sí que el orden de los factores no altera el producto. Y en particular, si esta es única, pues me permite acomodarlos por ese mismo principio del buen orden, me permite acomodar a los números primos desde su primer elemento hasta el último, ¿no? Porque es una cantidad finita de factores para cada las que contiene la descomposición en números primos de un número entero. Entonces, ahora, una vez que pruebe que esto es único, o sea que los factores aparecen una única vez, este orden se sigue del principio del buen orden, ¿no? Entonces lo que tengo que demostrar es que la factorización es única en términos de que sus factores, los factores en los que se descomponen, pues siempre van a ser los mismos, ¿no? No puedo tener dos factorizaciones con distintos factores, en todo caso los puedo acomodar como se me dé la gana, pero son los mismos. Entonces, vamos a demostrar esto, o sea, vamos a demostrar la unicidad, ya demostramos la existencia, vamos a mostrar la unicidad. Y entonces, pues también aquí vamos a suponer que no. Es como este es un teorema para números mayores que 1, para números enteros mayores que 1. Vamos a ver demostración de la unicidad. Entonces vamos a tomarnos un número, sea mayor que 1, un número entero. Y vamos a llamarle P garigoleada sub 1 a la sucesión que tiene, digamos, a unos enteros primos, PI con su respectiva potencia, alfa I, con esta I desde 1 hasta N, y luego otra sucesión distinta, donde distinto, ¿qué quiere decir? Pues las sucesiones son conjuntos, ¿no? Son solamente conjuntos finitos que estamos etiquetando de alguna manera para distinguir a sus elementos, pero son conjuntos, o sea, todos estos son números primos. Y esta otra sucesión sería distinta. ¿Cuándo sería distinta? Sería distinta, pues como estos son conjuntos, para ser iguales, lo que tiene que pasar es que este y este tengan los mismos elementos, ¿no? Y van a ser distintos si hay al menos un elemento que esté en uno de los dos y no esté en el otro. Entonces, nos vamos a suponer esta distinta, y a este le vamos a llamar P y beta I, con nivel de 1 hasta algún número m, porque no tienen por qué ser el mismo número de primos, ¿no? Podríamos tener aquí m primos y aquí n primos, y m y n no ser las mismas, distintas. Y recuerden, distintas quiere decir que las sucesiones sean distintas, quiere decir que hay un elemento en alguna de las dos que no está en el otro, ¿no? Entonces sea mayor que 1, un número entero, y estas sucesiones distintas, tales que ambas proporcionan una factorización, proporcionan una descomposición para A, o sea, tales que A es igual al producto desde I igual a 1 hasta N de estos PIs elevados a la alfa iésima potencia, y también lo puedo escribir con este que es otro conjunto, o sea, con una factorización diferente, basada en una sucesión diferente, desde I igual a 1 hasta M, PI beta I. Entonces tenemos un número entero mayor que 1 con dos factorizaciones en primos diferentes. Pero bueno, si este es igual a A y este es igual a A, entonces este es igual a esta, ¿no? Por la transitividad de la igualdad. Entonces tengo que pi, el producto desde 1 hasta n de pi por alfa i es igual al producto desde i igual a 1 hasta m de pi
elevado a la beta i. Entonces este producto es igual a este producto porque ambos son a. ¿Y esto qué es? Pues es una multiplicación, ¿no? Es una multiplicación con n factores y esta es una multiplicación con n factores. Eso quiere decir que si me tomo un elemento de aquí, uno de los factores, digamos, sea pk, en esta sucesión, P1, aquí me lo estoy tomando sin el exponente, ¿no? Porque ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí, el exponente me dice pues todas las veces que aparece cada uno de los primos. Si es al cubo, si es por ejemplo 2 al cubo, pues es que aparece 2 3 veces. Entonces la descomposición de este número va a estar 3 veces el número 2. Entonces me puedo tomar al puro primo sin el exponente, ¿no? Aquí ya está 2 una vez, 2 dos veces, 2 tres veces, ¿no? Y me estoy tomando a la base, que sería el número 2. Entonces me tomo uno de estos, de los elementos de ahí. Entonces, pk divide al producto desde i igual a 1 hasta m de pi elevado a la beta i. ¿Por qué? Porque si desenvolvemos toda esta factorización, pues esto va a ser P1 a la alfa 1, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento va a estar PK y dependiendo del exponente, pues es el número de veces que aparece aquí, ¿no? PK, así hasta llegar a PN, a la alfa N, ¿no? En esta factorización. Entonces, si saco uno de estos factores, pues tengo que el producto completo es PK por todo lo demás. Y esa es la definición de dividir, ¿no? Dividir, una cosa divide a otra, si lo puedo escribir como el producto de esa cosa por algo más. Entonces, en particular, PK multiplicado por todo lo demás es igual a este producto de aquí. O sea que PK divide al producto de primos. Y acuérdense lo que decía nuestra proposición, ¿no? Nuestra proposición, por la proposición 1, que demostramos para 2, pero que les dije que de forma recursiva podemos hacer la inferencia para cualquier número finito de factores. Tenemos que si un número primo, pk es un número primo. Y sabemos que si un número primo divide a un producto, entonces tiene que dividir a alguno de los factores. O sea, pk tiene que dividir a alguno de estos. Por la proposición 1, pk tiene que divide a algún elemento de esta sucesión, ¿no? De la sucesión esta pegarigoleada sub 2. Pero ¿cómo son los elementos de esta sucesión? Pues todos estos son primos. Entonces, una propiedad que tienen los primos es que, y como son primos, pues no es 1, ¿no? No está ahí el 1, porque el 1 no es un número primo. Entonces, esta es una sucesión de primos y sabemos que los primos tienen la propiedad de que solamente los divide o el mismo número primo o el número 1, y el 1 no está aquí. Entonces, este número de aquí, el número al cual tiene que dividir pk, solamente puede ser pk, porque son números primos. Entonces, el único número que puede aparecer acá que sea divisible entre pk es pk. Entonces, divide algún elemento de P2, pero como son primos, los elementos de P2, como son primos, lo único que podemos concluir es que el elemento que resulta que tiene que ser dividido por pk, pues es pk mismo. Pero como son primos, pk solamente puede estar dividiendo a pk, aquí en esta de acá, lo cual implica que pk de hecho pertenece también a esta sucesión. Y por el mismo razonamiento, cuando nos tomamos un elemento aquí, ese elemento está acá. Por lo tanto, estos dos conjuntos son el mismo y la factorización es única, salvo el orden de los factores, ¿no? Que por el principio del buen orden los puedo agrupar así. Entonces, el argumento, con esto ya probamos que todo elemento de aquí está acá. Y si quiero, y ahora para concluir, pues para ver que son iguales, pues tengo que hacer lo mismo. Si quiero probar el otro, pues es tomarme un elemento aquí, como esta factorización es igual a esta de acá,
un elemento de aquí divide a este producto de acá. Por la proposición 1, sabemos que si ese elemento divide al producto, tiene que dividir alguno de los factores, pero todos los factores son primos, entonces nada más son divisibles entre sí mismos, ¿no? Ellos no pueden ser divididos por otro número que no sea el mismo, además del 1. Entonces, ese número que divide a este producto tiene que estar también aquí adentro, ¿no? Por lo tanto, todo elemento aquí está aquí, así como todo elemento de acá está acá. Entonces, estos dos conjuntos son iguales, es igual a este de acá, y la factorización es única. Y listo. Es única, ¿no? La factorización es única. Esta expresión, no solamente al calcularla es igual que esta, sino que también cada uno de los factores coincide y los puedo acomodar de esta manera por el principio del buen orden. Bueno, esto ya demuestra el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número entero tiene una descomposición única en primos. Y vamos a cerrar esta parte, a cerrar este bloque, con un poquito más, con un último resultado para los ZN, para conjuntar, digamos, por un lado el uso de los números primos, por el otro lado el uso de las congruencias y las claves de equivalencia, y todo eso agruparlo en lo que es como nuestro interés más algebraico, más estructural, más general, que es el de las estructuras algebraicas, ¿no? Que hasta ahora lo hemos visto detalladamente con la estructura de anillo conmutativo con elemento unitario y luego de dominio entero, pero que podemos extender y podemos llevarlo también a campos, ¿no? A otra estructura algebraica que ya tiene otras propiedades, que nos va a servir para otras cosas, que son los campos. Entonces, en el próximo bloque vamos a tomarnos a un campo que es muy interesante porque también nos va a permitir relacionar ciertas propiedades vectoriales que vimos en la parte de álgebra lineal, de álgebra superior 1, relacionar eso con la estructura de campo, con la estructura algebraica de campo. Entonces, déjenme empezar con la definición. Entonces, vamos a definir. Es la definición 3. Definición 3. Y ya con esto vamos a cerrar. Entonces, si tengo una estructura, recuerden que las estructuras, vamos a ponerle A, las representamos de esta manera y está conformada por un conjunto y por dos operaciones a las que les llamamos suma y multiplicación, y esta estructura va a satisfacer a las condiciones de dominio entero. Y recuerden que un dominio entero, de hecho no tiene que ser dominio entero, puede ser anillo conmutativo con elemento unitario, ¿no? Un dominio entero es un anillo conmutativo con elemento unitario que tiene la propiedad de que si el producto de dos elementos del conjunto nos da 0, entonces necesariamente uno de los dos elementos nos da 0. Y ya en algún momento ya habíamos visto ejemplos de casos en los que, por ejemplo, eso no se cumple, ¿no? De casos en los cuales tenemos dos elementos que al multiplicarlos nos da 0 sin que ninguno de los dos factores sea 0. Bueno, de hecho, el ejemplo que vimos era Z4. Si se acuerdan, en Z4 teníamos que la clase de equivalencia del 2 multiplicado por la clase de equivalencia del 2 era igual a 0, ¿no? Y eso nos daba un resultado que no, o sea, con eso concluíamos que esto no era un dominio entero porque no tiene esa propiedad, ¿no? Es un anillo conmutativo con elemento unitario, pero no tiene la propiedad de que el producto de dos factores que nos dé 0 implica que uno de los dos sea 0. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, entonces el Z4, por ejemplo, no es un dominio entero, pero digamos a partir de que ya tenemos un dominio entero, o sea, ya tenemos un anillo conmutativo con elemento unitario en el cual se vale eso, decimos que A es un campo si se satisface, o sea, si A satisface el
vamos a ponerle axioma, nos habíamos quedado en 12, vamos a poner el axioma 13, si no mal recuerdo. Y el axioma 13 dice que para todo elemento A en X, donde X es el conjunto de donde nos estamos tomando los elementos, ¿no? Ya sean números o clases, dependiendo de en qué estructura estamos, para todo A en X con A distinto de 0, donde 0 es el neutro aditivo del anillo, ¿no? Del dominio entero. Si es un dominio entero tiene que tener neutro aditivo, entonces A va a ser distinto de eso. Existe una cosa que le vamos a llamar A', que está dentro del mismo conjunto, tal que, y esto es importante, ¿no? Porque acuérdense, o sea, los enteros sí tienen inversos multiplicativos, ¿verdad? Lo que pasa es que no están en los enteros. El inverso multiplicativo de los enteros, en una gran parte de los casos, bueno, para todos aquellos cuyo inverso multiplicativo no es 1 o menos 1, ¿no? Para todos los demás el inverso multiplicativo está en los racionales. Entonces, para que se mantenga la estructura de la que estamos hablando, en este caso la de campo, todas estas cosas tienen que estar dentro del conjunto del que estamos hablando. O sea, no se vale para los enteros tener sus inversos multiplicativos en los racionales, ¿no? O sea, los enteros no son un campo por esa razón, tienen que estar ahí adentro. Entonces, para todo A en X con A distinto de 0 existe A' en X, tal que A por A' es igual a 1, donde 1 es el neutro multiplicativo del campo. También tenemos de la estructura, tenemos que este neutro existe. ¿Por qué? Porque este A ya es un dominio entero, y para ser dominio entero tiene que ser anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces hay elemento unitario. Lo que nos está diciendo es, tiene que haber 1, tal que al multiplicarlo por cualquier elemento que sea distinto de 0, nos dé el unitario, el neutro multiplicativo. Muy bien, entonces eso va a ser un campo, un dominio entero que satisface el axioma 13. Y ahora vamos a probar un teorema. Entonces este sería el teorema 4 y es muy útil porque es un teorema constructivo, es un teorema que nos da un sistema para encontrar toda una clase de estructuras algebraicas que van a cumplir con las condiciones de campo. O sea, una clase muy grande, una clase infinita de estructuras que son campos y que además tiene la particularidad de que son campos finitos. O sea, a diferencia de los racionales, nosotros tenemos que los enteros son un anillo, ¿no? Un anillo conmutativo con elemento unitario, de hecho un dominio entero infinito. Vimos que los ZNs son anillos que son finitos, pero cuando ya nos vamos a los campos, usualmente pensamos en algo más grande, en algo a partir de los racionales, que son como el primer campo que conocemos, y luego de allá los reales, y de allá los complejos. Pero también tenemos campos finitos, y los vamos a construir con estas cosas. Entonces, el conjunto de las clases residuales, ya vimos qué es esto de las clases residuales. Le vamos a llamar ZP, donde esto, acuérdense, son las clases residuales. ¿Qué son las clases residuales? Pues vamos a tener que una clase K va a ser así, este K es un entero, ¿no? Pero los elementos de este conjunto también van a ser en sí mismo conjunto. ¿Que tienen qué propiedad? Tienen la propiedad de que cualquier número entero va a estar ahí adentro. O sea, los elementos de esta clase, lo que constituye a esta clase, es la propiedad de que A pueda ser escrito como PQ más K, donde Q y K son los enteros que nos garantiza el algoritmo de la división, es decir, los que tienen la propiedad de que K, o sea, de que P se puede multiplicar por Q más K cuando K es mayor o igual que 0 y menor estricto que P. Esta es, ¿no? Estas ZP van a ser todas las clases que tienen la propiedad de que un elemento esté en la clase, sí, solo sí. Lo habíamos visto también con que A es congruente con K, para todo K menor que P y mayor o igual que 0. Pero bueno, esta es una manera de describirlo más en detalle, y es solamente decir
que al dividir a A entre P, lo que me queda de residuo es K. Ya lo he dicho muchas veces, ya he sido muy reiterativa con ese asunto. Entonces, el conjunto de las clases residuales, esas de acá, es un campo con la suma y la multiplicación definidas anteriormente, ya las hemos definido, cuando P es un número primo. Entonces, lo que dice este teorema es que si P es un número primo, el conjunto de las clases residuales con las operaciones suma y producto que definimos cuando vimos las clases residuales, en general para los ZN, va a formar un campo. Entonces fíjense, ya aquí es muy claro que este Z4 no es un campo, ¿no? Ya habíamos visto que 2 por 2 es igual a 0, entonces ni siquiera es un dominio entero, no tiene inversos multiplicativos, o sea, no tenemos que para todo elemento exista otro tal que me dé el 1. Digo, no voy a volver a escribir aquí la tabla porque ya la había escrito, pero recuerden que podemos escribir la tabla desarrollada, sobre todo porque el número es chiquito, y ver que no hay inversos multiplicativos. Pero si ese de acá es un número primo, ¿no? Si este es 3 o 5, entonces sí lo que tenemos es un campo. Por ejemplo, Z2, ¿no? Para Z2 es muy fácil hacer la tabla. Para Z2, ¿cómo era? 0, 1, 0, 1, la clase del 0, la clase del 1, y sabemos que la suma es 0, 1, 1, y después esto es 0, y el producto aquí 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Entonces, en este caso, sí podríamos decir que es un campo porque este es un elemento distinto de 0 y tiene inverso multiplicativo y solamente es el único elemento que hay distinto de 0, entonces como no hay más elementos no deja de satisfacerse. Pero en el caso de este, lo que pasa con... ya metí la pata. 2 sí es primo, ¿verdad? Es que Z2 también es primo. Ando toda como oxidada ahorita porque vengo regresando. Entonces Z2 es primo, 2 es primo, perdón. Listo, ¿no? Aquí también podemos ver otro ejemplo en el cual esto es un campo. Porque como 2 es un número primo, tenemos que para todos los elementos distintos de 0, que en este caso es solamente el 1, tiene inverso multiplicativo. Pero bueno, si desarrollamos acá para Z3, vamos a ver que en Z3, que es primo, hacemos la tabla. Ya les había dicho, creo que hicimos la de Z5, incluso se va a seguir cumpliendo. Pero bueno, esto es desarrollando las tablas, pero lo que queremos es una demostración que nos valga para el caso general, ¿no? Sin desarrollar las tablas, sin verlo de manera particular para cada número primo. Entonces, ¿cómo probamos esto? ¿Cómo probarían que este conjunto es un campo? Ya vimos que efectivamente es un dominio entero. Ya vimos que efectivamente es un anillo conmutativo con elemento unitario, porque eso lo probé para todos los ZNs. Todos los ZNs, sin importar si el AN es primo o no primo, van a ser anillos conmutativos con elemento unitario. Eso ya lo demostramos. Para demostrar que es campo, de hecho, fíjense, el axioma 9 implica esto de acá. O sea, esto lo puedo quitar. O sea, si tengo el axioma 9, fíjense, acuérdense que el hecho de ser dominio entero, otra forma de decirlo, es que se vale la cancelación con la multiplicación. O sea, que si yo tengo A por B igual a A por C, y A es distinto de 0, entonces de aquí puedo concluir que B es igual a C, ¿no? Eso vimos también que era ser dominio entero. Entonces, si tengo inversos multiplicativos, o sea, si algo es un campo y esto se satisface, se sigue que es un dominio entero. ¿Por qué? Porque se vale la ley de la cancelación. ¿Por qué se vale la ley de la cancelación?
porque sé que si este y es distinto de 0, si A es distinto de 0, entonces tiene un inverso multiplicativo. Y puedo hacer lo mismo que hacía para cancelar con la suma. Es decir, multiplicar de los dos lados por el inverso multiplicativo. Y entonces esto nos va a dar 1 por B igual a 1 por C, ¿no? Y eso implica que B es igual a C. Entonces aquí ni siquiera necesito agregar que sea dominio entero, porque eso lo puedo seguir del axioma 13. Si se cumple el axioma 13, va a ser un dominio entero. Entonces esto me basta con pedir que sea un anillo conmutativo, y eso sí, es muy importante que tenga elemento unitario. Elemento unitario, ¿no? Esto sí es crucial, que sea un anillo conmutativo. Entonces, el campo, estos ZN ya habíamos visto que eran anillos conmutativos con elemento unitario, y para probar que es un campo, me falta probar el axioma 13. Esto lo hice porque probar que es un dominio entero ya es trabajo extra, o sea, es algo que no hay necesidad de hacer si se vale el axioma 13. Y como los ZNs en general no son dominios enteros, pues me conviene más poner así la definición, ¿no? Para este caso, pues para probarlo en este caso. Entonces, vamos a hacer la demostración. Y entonces, ¿qué me falta para probar el axioma 13? Para probar el axioma 13, me falta ver que hay inversos multiplicativos, ¿no? Entonces, necesito un elemento aquí adentro, o sea K, la clase de equivalencia, en ZP, con K distinto de la clase de equivalencia del 0, ¿no? Que es el 0 de ZP. Y entonces acuérdense que ya habíamos definido la suma, lo vuelvo a escribir por si se les olvidó cómo definimos la suma. La suma la decíamos K más L, o sea, la clase de equivalencia, la clase residual de K, módulo P, más la clase de equivalencia de L, módulo P, es igual a N, a la clase de equivalencia N, si y solo si K más L, los números enteros, los representantes con la suma de los números enteros, pertenece a la clase de equivalencia de N. Y esto recuerden que no es nada más que decir que cuando a K más L lo divido entre P, lo que me queda de residuo es N, el puro número. Y lo mismo, ¿no? K por L es igual a M, si y solo si K por L, los representantes con su operación en los enteros, pertenece a la clase de equivalencia de M. Y lo mismo, es que lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Y lo que obtenemos de residuo es en este caso N y en este caso M al dividir entre P. Entonces, ¿cómo probamos que hay inverso? Bueno, tenemos que ver, aquí borré el axioma, pero bueno, ya nos lo sabemos, ¿no? Que existe alguien ahí en ZP, porque recuerden, tiene que estar dentro del conjunto para que la operación sea cerrada, que me dé el neutro multiplicativo. Es decir, por demostrar que existe un X en Z tal que A multiplicado por la clase de equivalencia, perdón, la clase de equivalencia, no sé por qué les puse, la clase de equivalencia de K, sea K distinto de 0, que la clase de equivalencia de K multiplicado por la clase de equivalencia de X me dé la clase de equivalencia de 1. Eso es lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar que para este K arbitrario que me tomé distinto de 0, existe alguien dentro, o sea, el representante está en Z, pero entonces la clase de equivalencia está en ZP. Tal que al tomarme su clase de equivalencia en ZP, eso me da igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir probar esto? Probar esto quiere decir que K por X está en la clase de equivalencia de 1, ¿no? Así definimos la multiplicación. Y eso no es otra cosa, sino que K por X es igual, para estar en la clase de equivalencia, a P, el número primo de este ZP, multiplicado por Q más 1. O sea, tiene que haber un X, tal que exista algún entero, que P por Q más 1 me dé K por X. Es decir, que 1 se pueda escribir como K por X más P por menos Q, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Si existen estos dos, entonces puedo escribir a K por X de esta manera, y eso quiere decir que K por X está en la clase de equivalencia de 1, módulo P, con respecto a P en ZP,
y eso quiere decir que k por x es 1, por lo tanto x es el inverso multiplicativo de k, que es lo que estamos buscando. Entonces, todo se reduce a que exista esta x para que haya solución de esta diofantina. Pero sí, ¿verdad? Y sí. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que 1 se puede escribir como combinación lineal de dos números, k y p en este caso, si y solo si k y p son primos relativos. Pero k y p sí son primos relativos. ¿Por qué k y p son primos relativos? A ver, piénselo tantito. ¿Por qué k y p son primos relativos? Bueno, k y p son primos relativos porque la única manera de no ser primo relativo, como p es primo, sus únicos divisores son 1 y p mismo, ¿no? Esos son los únicos. Ahora, recuerden que k es un número distinto de 0, ¿no? O sea, k es un número que es menor que p y mayor o igual que 0, por esto de acá. Entonces, la única forma en la que estos dos pueden tener divisores comunes es que p divida a k, ¿cierto? ¿Por qué? Porque p no tiene divisores más que p mismo y 1. Entonces, solamente tendrían divisores comunes si p dividiera a k. Pero p no divide a k porque p es mayor que k. Estos son números positivos. Y sabemos que si son positivos y uno divide al otro, entonces su valor absoluto es menor. Bueno, el número, ya que son positivos, es menor que el otro. Entonces, esto tiene que ser así, pues p no divide a k, ya que k es menor estricto que p. Entonces, no tienen divisores en común. No tienen divisores en común y eso es ser primo relativo. Entonces, puedo escribir a 1 como combinación lineal de k y p, es decir, existen esta x y este número entero de acá, tales que resuelven la ecuación esta de acá con 1, y eso implica que k por x lo puedo escribir como p por q más 1, lo cual implica que k por x está en la clase de equivalencia del 1 módulo p, es decir, que al multiplicarlo por este x, eso es igual a la clase de equivalencia de 1, que es el neutro multiplicativo. Y entonces ya, ¿no? Esto ya demuestra la existencia de esta x. Bueno, ya está. Entonces, ese es el resultado. El resultado es que si p es un número primo, entonces zp es un campo. Con esto terminamos ya toda esa parte de números enteros, de la estructura de anillo conmutativo con elemento unitario, de dominio entero, de campo, de manera estructural más general. Y lo siguiente que vamos a ver pues es ya el ejemplo de un campo a detalle. Vamos a disecarlo de la misma manera que hicimos con los números enteros para entender la naturaleza ahora del campo de los números complejos. Y aquí lo dejamos. Hasta la próxima.